tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a ver o a encontrarnos. Volvemos a encontrar en otra clase de lo que estamos estudiando, que es el curso del engaño del ocultismo. Y pues comenzamos precisamente con lo que es la iniquidad. Y la iniquidad nos abrió un panorama de cómo es que se trabaja aquí en la mente esa iniquidad, cómo es que llega hasta que se convierte en pecado, lo que genera las ataduras, las cárceles emocionales, espirituales, en fin. Y ahorita en lo que terminamos el curso de iniquidad precisamente con el tema del ocultismo, y de ahí entramos a este curso que estamos cerrando ya sobre el engaño del ocultismo. Hemos visto las diferentes áreas pues más conocidas e importantes. El ocultismo ha existido desde hace miles de años. No es algo nuevo, no es algo que es de hoy nada más. No, no, esto existe desde hace tiempo. La magia, de hecho, los sacerdotes persas, los magi, le llamaban magi, y pues eran ya traducidos o conocidos los magi, que eran sacerdotes del zoroastrismo. Entonces ellos, magos, eran conocidos como los magos. Por eso dicen los reyes magos, que no eran reyes, pero sí eran, de alguna manera eran magos, porque eran sacerdotes de los persas, ¿sí? Del zoroastrismo, de acuerdo al relato bíblico del Nuevo Testamento del nacimiento de Yeshua, que vinieron los magos, eran magi, eran sacerdotes, por la vestimenta como los pintan y como lo describen, pues eran sacerdotes del zoroastrismo en aquellos tiempos. Ahora, cuando estamos hablando de magos, de alguna manera están relacionados con la magia. Vemos que la magia ha tenido ahora sí que una trascendencia que ha permanecido y que en las diferentes culturas se ha manifestado, se ha estado usando. Pero creo que es importante que nosotros veamos también que en esa magia, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, a los profetas en aquellos tiempos, estamos hablando del preexilio, se les conocía precisamente como magos también, eran magos. De alguna forma todo lo que sucedía era una magia de lo que ellos hacían. Entonces, pues bueno, vamos a terminar en esta clase, la número 4, más los comentarios, más la clase extra que tenemos en Zoom. Es decir, tenemos una clase grabada, una clase en vivo en Zoom, que es un complemento de esta clase, y aparte las preguntas, los comentarios que puedan existir sobre este curso. Bien, pues vamos a entrar en materia. El engaño del ocultismo es la clase número 4. Y pues vamos a ver el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase, analizaremos dos temas del ocultismo, que es la magia. Vamos a hablar un poquito acerca de la magia, los tipos de magias, lo que se trata, y el misticismo oculto, ¿ok? O el ocultismo y el misticismo. El misticismo tiene que ver realmente con la conexión que hay entre el hombre y Dios. Eh, pero aquí en el ocultismo hay ese misticismo también, que lo vamos a ver, lo vamos a conocer también. Repasaremos el proceso de la liberación y cómo mantenerse libre de toda opresión del mundo espiritual. El mundo espiritual existe, es un mundo paralelo al nuestro, pero pues necesitamos nosotros ver las escrituras hebreas. No tanto vamos a analizar lo que es ¿cómo le llaman? El punto de vista cristianismo. No, vamos a empezarlo a ver, o ya lo empezamos a ver desde un contexto de la Biblia hebrea. Y nos damos cuenta que nos muestra algo tan sencillo, no complicado, pero que sí implica algunas cosas relevantes. Por eso los principios espirituales es importante conocerlos para poder nosotros movernos en ese contexto. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la Torah, lo que me ha permitido el Eterno conocer y aprender. La Torah, cuando decimos Torah, pues siempre nos referimos o se refieren a los primeros 5 libros, el Humash, que también se le dice. Pero Torah, instrucciones, enseñanza.
Entonces, de alguna manera se lo he estado compartiendo qué es Torah. Y lo que he aprendido en estos años, que no son muchos, que me he puesto a estudiar más en el contexto hebreo, es la Torah, pues son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Punto. ¿Qué es la Torah? Son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Así de sencillo, sin tantas complicaciones. Y ahora, estos principios espirituales se encuentran en toda la Biblia hebrea, que es el Tanaj, como lo conocemos. En el judaísmo se conoce así, pero también popularmente con Marción puso el Antiguo Testamento. Pero lo que me doy cuenta es que en toda la Biblia hay principios espirituales, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay principios espirituales sin tomar en cuenta, sí, ahora sí que independientemente de las teologías, hay principios espirituales que nos muestran la manera de honrar a Dios en nuestro día a día. Pues vamos a entrar con el primer punto, que es la magia que ha sido conocida ya. Ya les dije esa palabra magia, magos, de dónde viene. Magi, los sacerdotes de los persas, de los persis. En este punto, vamos a ver qué es la definición. La definición de magia dice, la magia es muy disputado, es el muy disputado arte, o por lo menos el intento por saber o dominar el espíritu del hombre o del mundo animal o vegetal junto con el mundo de la materia inanimada, a través de medios extrasensoriales y con la ayuda de lo místico y las ceremonias que lo acompañan. Esta es una definición de Kurt Koch. Ahora, la magia pues es hacer algo que no estamos acostumbrados a ver de manera natural, ¿verdad? La magia, los magos que pueden también de alguna manera engañar a nuestros sentidos, nuestras vistas con todos sus movimientos y todas sus artes. Pero vamos a ir un poquito más allá acerca de lo que es la magia. También dice, mientras que por medio de la adivinación se busca el conocimiento del pasado, el presente, también vamos a encontrar aquí, dice, la adivinación se busca el conocimiento del pasado, presente y el futuro, y en la magia se busca la manipulación del mundo de los espíritus con el objetivo de conseguir beneficios personales. El individuo asume el papel de Dios. Ahora, esta parte, mis amados, creo yo que sí es importante que ya empecemos a nosotros a ver todo lo que nos está hablando de la magia. Fíjense, el punto es, dice que busca la manipulación del mundo de los espíritus con el objetivo de conseguir beneficios personales. Ahora, entonces vemos que la persona que está metida en magias, ya ven que hay de diferentes colores, la magia blanca, la magia negra, la amarilla, cualquier color que pueda haber, esa magia está dentro de un contacto del ser humano, de esta dimensión, materia, espacio, tiempo, con la dimensión espiritual. Y la magia es la manipulación de ese mundo espiritual para obtener algún beneficio. Siempre el hombre, ahora sí que el hombre no da paso sin guarache, busca un beneficio. Sin embargo, los espíritus que van a servir al hombre también van van a buscar su beneficio, van a un cambio. Recuerden que en el mundo espiritual no nada más es yo, ahora sí que tú me pides, pero tú qué me das, ¿ok? El hombre pide, pero el mundo espiritual dice, ¿tú qué me das? Y en alguno de los casos que se puede ver cuando estamos hablando de este mundo espiritual, es precisamente es que hay espíritus que buscan meterse a algunos cuerpos. Y es por eso que vemos casos de personas que llegan a hacer contacto con este mundo espiritual, que se llegan a meter esos espíritus, a esos espíritus de maldad. Comentando con mi hija, me dice, oye papá, pero, porque les comentaba yo de la clase, dice, oye papá, pero ¿cómo podemos ver o saber que es un espíritu o es un demonio? O sea, un espíritu de esos que están atrapados en esa dimensión, que ya hemos hablado de ese tema. Y yo lo único que le puedo decir, mira,
la verdad no hay algo que podamos definir, este es un espíritu, este es no. Se necesita el discernimiento de espíritus, que eso Dios no los da. Ahora, hay personas que tienen ese don de poder ver el ámbito espiritual y pueden discernir por la vista, ver lo que es un espíritu o lo que es un demonio. Pero así, en términos generales, así de simple vista, no se pueden distinguir hasta este momento, porque también puedes, según pedir información a esos espíritus o a esos endemoniados, pero recuerden que la mentira pues es su modus vivendi, entonces no se puede uno confiar todo lo que te están diciendo, más bien no es confiar. Y no es recomendable cuando una persona está endemoniada estar en una plática, no es recomendable. Aunque vamos a ver en un tema especial acerca de esto de los endemoniados, de una manera sencilla, como lo muestra la Escritura, sin meternos en tantas cosas complicadas, pero sí es importante que lo veamos y también desde una perspectiva de la Biblia hebrea. ¿Ok? La magia negra busca subyugar al enemigo por medio de la magia. Ejemplo, una joven en Brasil se casó contra la voluntad de sus familiares y murió porque le pusieron una maldición. Entonces aquí ya estamos hablando de una maldición que los padres pusieron a su hija por haber traicionado o haberse casado fuera de ese consentimiento paternal. ¿Qué hizo ahí? Pues fue una cuestión de magia, ¿ok? De esos trabajos de brujería, por decirlo así, de esa magia negra. Entonces, las técnicas que se pueden usar aquí o usan en esta cuestión de la magia es ofreciendo pollos, licor, tabaco, entre otras cosas. Fíjense que en estos días estaba yo checando el Facebook, que casi no, nada más me meto para subir algún mensaje. Es muy raro que yo me quede ahí checando todo porque pierdes demasiado tiempo. Pero en una de esas hay una sección como que te ponen pedacitos de TikTok y a mí me impresionó algo que apareció ahí de allá de África. Y era un muñeco donde estaba cerca como de una cabañita chiquita, como de mi altura, más o menos de unos 50 al pecho, a mi pecho, unos 50 de alto, así como de palmas. Y había afuera un muñeco, no sé si alguien lo habrá visto, un muñeco como de trapo que tenía pies. Y de repente empezaron a tocar ahí cierta música. Por supuesto, no se oyó más y el muñeco empezó a mover el pie. Tas, tas. No, no había nadie ahí, solito el muñeco, así. Entonces, cuando empezó a mover el pie, levantaron esa pequeña casita como de palma, que yo le calculo como de unos 50 de alto por unos, ¿qué será? 2 metros de ancho. Levantaron esa cabañita de palmas y metieron al muñeco que se quedó en medio y ahí lo metieron. Entonces de repente voltearon la cámara y se veía que estaban en otro lugar, ahí mismo, como a unos 10 metros de distancia, no muy lejos, y estaban ahí haciendo ciertos bailes y en la cámara enfocó que estaba un niño volteado en el aire. ¿Sí? Estaba colgado, no, nadie lo estaba colgando, no era, bueno, al menos no se veía que eran trucos. A mí me impresionó porque sé que estas cuestiones, y más allá en África, donde vienen muchas de esas adoraciones oscuras, macumba y todas esas cosas, vienen desde África. Por ejemplo, en lo que es Cuba, que también tienen varias cositas ahí, santerías y muchas cosas, vienen precisamente de África. Y ahí se veía, y la persona que estaba ahí como que estaba haciendo magia porque decía, no, nadie lo está sosteniendo ni arriba, y estaba el niño colgado, estaba colgado con los pies hacia arriba, y como que traía como una bata y estaba colgada la bata hacia abajo. Impresionante. Ahora, en el mundo espiritual eso sucede o puede suceder, sí, sí puede suceder. No, no es que puede suceder, sucede. Sucede donde las personas pueden estar como levitando, que en este caso el niño estaba levitando de cabeza, alguien lo estaba sosteniendo y precisamente en el mundo espiritual o las personas que tienen ese contacto
en el mundo espiritual, pueden levitar y pueden, por así que levitar a cierta altura o a una altura muy grande. Se ha visto de ilusionistas, vamos a llamar así, ilusionistas o magos, que pueden hasta caminar por encima del agua. ¿Y cómo es eso? Precisamente es levitar y es espíritus que sostienen a esa persona. Por eso, siempre que estamos hablando de magia, como hemos visto aquí en los conceptos que les estoy compartiendo, precisamente el mago o el que practica la magia busca la manipulación del mundo de los espíritus con el objetivo de conseguir beneficios personales. Pero la cuestión es que estos beneficios personales aquí en esta dimensión los va a obtener, sí. Pero, aquí viene el pero, esas personas con el tiempo, o a corto tiempo, no hay una regla, esas personas realmente han abierto las posibilidades donde esos espíritus que le están dando ese beneficio tienen un derecho legal sobre esa persona. Y no tan solo de oprimirlo, sino también de meterse a su cuerpo. Y ahí es donde vienen los endemoniados, los poseídos. La magia blanca, ¿sí? Ya vimos algo de magia negra, como ahorita les platiqué de esta historia, de TikTok, la verdad, me impresionó muchísimo. Y dice la magia blanca, los participantes claman el poder de Dios por las siguientes razones. Dice, se usan símbolos cristianos. Aquí esto es tremendo, muy, muy tremendo. Se usan los nombres de la Santísima Trinidad. Claro que esto es desde un enfoque cristiano, como lo acabo de mencionar, porque ahí es donde se cree en la Trinidad. Se repite 3 veces el Padre Nuestro, 3 cruces, ¿sí? 3 versículos de la Biblia, 3 velas, entre otras cosas. Es decir, 3, 3, 3, es la Trinidad. Que la Trinidad pues, viene siendo algo antiguo en la idolatría antigua, desde pues, los registros que tenemos con Babilonia, que Babilonia no es el imperio más antiguo, realmente la sociedad civil más antigua es en Sumer. Ahí empieza la historia, en Sumer, o los sumerios, y luego vienen los acadios, ¿sí? Los sumerios son, ahora sí que nosotros, gracias a los sumerios, que es una sociedad muy antigua, de más o menos hace 6.000 años aproximadamente, de acuerdo a los registros escritos y arqueológicos, hace 6.000 años, la primera civilización que se tiene registrada es los sumerios. Y ellos se les debe la docena, el contar por 12. ¿Por qué? Si nada más tenemos 10 dedos, sí, pero si te das cuenta en las manos, tenemos como división de 3 partes, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el dedo gordo con esto se contaba. Entonces tú puedes, aquí tienes 12. ¿Sí? De los huesitos o las divisiones de los dedos, las falanges que le llaman. Entonces contaban 1, 2, 3. Luego con el segundo dedo 1, 2, 3. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y es por eso a ellos se les conoce por la docena, ¿sí? La docena de esto, las 12 tribus. O sea, el 12 tiene un fondo precisamente en Sumeria, de los sumerios. Y bueno, otras cosas que hasta el día de hoy se sigue practicando, no tan solo lo de la docena, en cuestión de medir, pero también en la cuestión hexagesimal. Pero también hay otras cuestiones que nos dejaron en la historia. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo, que desde aquellos tiempos, los sumerios, los acadios, luego los babilonios, que ya hay un poquito más de historia idólatra, pues la verdad es que la magia siempre se ha estado usando desde los sumerios, pero hablando de Babilonia, que es algo que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, precisamente la idolatría que es la Trinidad, viene en la Trinidad desde un principio. Por ejemplo, tan solo con Babilonia, a Nimrod con su esposa, su hijo Tamuz, ¿sí? Entonces, Trinidad, y esa misma Trinidad se ve en la misma Iglesia Católica con José y María y Jesús.
Bueno, Trinidad, Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Trinidad, Trinidad, Trinidad. Y en la magia blanca, precisamente los participantes claman al poder de Dios por las siguientes razones que les acabo de mencionar, que están ahí en la pantalla. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver aquí. Símbolos cristianos y que, ay, pues bueno, esto ha de ser de Dios, pero no, es magia blanca que se le conoce. También hay una liturgia que pues dice la falsificación de la verdadera adoración. Hablando de la magia blanca, seguimos con la magia blanca, el punto 2, liturgia, la falsificación de la verdadera adoración. Aquí, como están usando versículos de la Biblia, o sea, aparentemente esto es de Dios, pero invocan falsificando la oración. Las invocaciones que se hacen ahí en la magia blanca es el homólogo o la falsificación de lo que la oración de un creyente hacia Dios. También dicen encantamientos, conjuros, acciones simbólicas y también los fetiches se usan mucho ahí. Creo que es importante que nosotros nos demos cuenta cómo es que se manejan todas estas cosas, que de alguna manera, por ejemplo, un fetiche dentro del cristianismo puede ser una cruz colgada, ¿sí? Es un fetiche también. La realidad es que no hay diferencia entre la magia negra y la magia blanca. Pues yo respeto a las personas que tienen sus creencias, en sus fetiches, por ejemplo, es colgar una cruz. No, pues es que ahí murió el Salvador. Pues bueno, entonces se le está dando honor a un instrumento de muerte que usaban los romanos, que no nada más los romanos, ya esto también tiene un poquito más de historia atrás, pero que hablando de la ejecución de Yeshua de Nazaret, nuestro bendito maestro, la cruz fue el instrumento de muerte. Ahora, es como si lo hubieran matado con una espada, pues entonces traerían una espada colgada. Entonces, si te das cuenta, hay diferentes fetiches para poderse proteger. De hecho, ponen la cruz, de acuerdo a la historia, la cruz para poder repeler a los demonios o más bien a los vampiros, como nos han puesto en las películas. Pero si te das cuenta, esta liturgia, toda esta falsificación de una verdadera adoración que Dios quiere que tengamos con Él en esa relación íntima, sin tantos argumentos de fetiches y cosas así. Observamos también de la magia blanca, el punto 3, observaciones de esta magia. Y dice, en la verdadera oración de fe, la persona se somete a Dios, mientras que a la magia blanca se compele o se trata de forzar a Dios o a los espíritus para que actúen. Es decir, que la magia blanca, en esas invocaciones o conjuros, supuestamente están buscando la manera que Dios actúe a beneficio de, o los espíritus a beneficio de esa persona. También dice la voluntad de la persona se hace suprema en vez de la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona está manejando la magia blanca, pues se está poniendo en una posición de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya Dios no es el soberano, sino que con sus conjuros, con todas sus cuestiones que está haciendo, está buscando que Dios actúe a su favor. También es como un trueque. Y pues óyeme, yo creo que aquí debemos tener mucho cuidado, porque Dios es Dios. El Rey del universo, Él es el soberano y nosotros no necesitamos estarle haciendo un trueque. Por eso nosotros, al menos ya se los he platicado, a mí me gusta acercarme, pues es mi padre, porque así fue desde los 16 años que hice ese pacto con él, que me adoptara y que fuera mi padre. Y para mí, desde esa edad de los 16 años, aunque yo empecé a conocer a los 15 años, pero a los 16 que me empezó a abrir un poquito mi conciencia, fue cuando le dije, adóptame, yo quiero ser tu hijo. Yo sin saber nada de tantas doctrinas, yo chamaco adolescente, y para mí desde ese día, de los 16 años hasta el día de hoy, que estoy a unos días de cumplir 60 años, siempre ha sido mi padre. Y cuando le hago una petición, como un rey, pero que ese rey del universo es mi padre, porque así lo concebí a los 16 años, así lo entendí, pues siempre le ruego, te ruego por favor, y te pongo la petición y le hago un ruego, y que lo que él considere siempre estará bien, ¿ok? Pues bien, estas son observaciones, y hay una cuarta más hablando de la magia blanca,
la manipulación de las fuerzas espirituales satisface al hombre en la búsqueda del poder. Entonces, cuando estamos viendo que el tema de la magia, y en este caso que estamos hablando de la magia blanca, pues el tema está ahí, que quieren manipular a los mundos, al mundo espiritual a su beneficio, que es un punto que he estado remarcando, remarcando, remarcando. Por eso las personas que se meten a eso de las magias buscando un favor, supuestamente que Dios lo hiciera, pero no, son cuestiones de espirituales, pues todo está basado, por esto lo que dice el relato de Génesis 3:5, cuando la serpiente, de acuerdo a este relato metafórico que está hablando de este mundo espiritual, le estaba sugiriendo a Eva, le estaba sugiriendo que hiciera algo que fuera en contra de lo que Dios había hecho, había dicho. Entonces serás como Dios. Si tú haces esto, serás como Dios. Y una de las cosas que en este relato metafórico, porque ya lo he dicho en la parte de Adán y Eva, es un relato metafórico, no sucedió como tal, porque esta es la versión hebrea o la versión israelita de la creación. Hay una versión más antigua, que es precisamente la de los sumerios, donde ellos hablan, los sumerios también hablan de una inundación, de un diluvio, y tienen sus personajes, al igual que Babilonia, también tiene la misma forma de la creación y un diluvio y con otros nombres los personajes. Y precisamente en el siglo V, antes de la era cristiana, allá en Babilonia, cuando estaban exiliados los judaítas, pues ahí hicieron su versión, ya compilaron de diferentes fuentes, de la fuente yavista, la fuente eloísta, y los sacerdotes pues ya hicieron ahí su versión, ya ahora sí que compilada de estas tres fuentes, hicieron la versión israelita que hoy conocemos como Génesis. Y tan solo Génesis 1 y 2 tenemos tres versiones de creación, ¿sí? Tres versiones de creación, y que en una de ellas está precisamente la versión persa también, que habla mucho en el zoroastrismo, se habla mucho del caos, y bueno, pues también tan solo el versículo número 2 de Génesis 1:2, que habla que la tierra estaba desordenada y todo esto en el hebreo está hablando de un caos, ¿sí? Está hablando de Leviatán, y bueno, todas estas fuentes, todos estos monstruos míticos que hay, que la Biblia menciona, pues están en Génesis. Por eso te estoy diciendo que es algo metafórico, pero aunque es algo metafórico, sí nos está transmitiendo un mensaje muy importante que debemos tomar en cuenta, que son principios espirituales. Y aquí cuando estamos hablando precisamente de Eva, y que esta serpiente que está representando el ámbito espiritual, dice, tú vas a ser como Dios. Es decir, si tú manejas la magia, si tú haces todo esto, vas a ser como Dios. Otro punto importante, hablando de la magia blanca, hablando de todas estas cuestiones de la magia, dice poderes obtenidos por medio de la magia. Pues no tan solo la magia blanca, sino en general cualquier color que sea. Es magia. La magia busca el contacto con el ámbito espiritual para obtener un beneficio. Dice aquí poderes obtenidos por la magia, habilidad para conjurar los espíritus. Es decir, las personas tienen esa habilidad de decir ciertas frases, ciertos conjuros, para inmediatamente contactar con esos espíritus, que esos espíritus se manifiesten en ese lugar, en ese momento. También amor y complacencia de hombres y mujeres. Es decir, hay una frase en México, es que le dieron toloache, ¿no? Es como una brujería para que el hombre no se vaya de la mujer y que no ande con otras mujeres, ¿no? Una magia. Eh, por eso habla de amor y complacencia de hombres y mujeres. También el descubrimiento de todos los tesoros y la seguridad de poseerlos. Dice el recobrar objetos robados, el poder de hacerse invisible. Esto es impresionante. Ser ganador en todos los juegos, también tener conocimiento, y sobre todo el conocimiento del futuro, entre comillas, también el conocimiento del pasado, porque, por ejemplo, cuando hemos hablado en la clase anterior, cuando leen la mano,
le dicen a la persona, tú has pasado esto, 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 pero te va a pasar esto, esto y esto, y cosas así. Bueno, conocimiento. El poder de causar daño y muerte en animales o personas. Es decir, la gente que tiene ya cierto grado de estar con estos espíritus en ese contacto de esa magia, vamos a decir los brujos ya en cierto nivel espiritual, de cierto grado espiritual, tienen el poder que con su mente pueden matar a un perro, ¿sí? Lo pueden ahorcar ahí, se ahoga. Ahora, ¿es que él tiene ese poder? No, precisamente es que donde si pone su mirada, acuérdense que los pensamientos son esas vibraciones y todo, y al decir ciertas palabras, pues el perro muere o una persona. Pero ¿quién lo hace? Esos espíritus que están al servicio de esa persona que está practicando la magia. Ahora, la raíz de la magia precisamente es la rebelión contra la voluntad de Dios y de sus ordenanzas, que estamos viendo que en la Biblia estos principios espirituales nos están mostrando qué es lo mejor para nuestras vidas. Los principios espirituales es para honrar a Dios, pero cuando nosotros honramos a Dios, pues recibimos un beneficio, una bendición, porque si nuestro objetivo es honrar a Dios, pues Dios honra al que le honra. Y esto es importante. Ahora, dice, la raíz de la magia es la rebelión contra la voluntad de Dios y sus ordenanzas. Se extiende contra la autoridad de los padres, la autoridad de gobierno y la autoridad divina. Entonces, cuando estamos viendo personas que están en la magia, hay una rebelión en su corazón. Hay una rebelión en contra de. Yo les decía, no sé si en algún momento les platiqué, yo como consejero familiar, al decir familiar es porque atiendo al matrimonio, a la relación padres-hijos, hijos-padres, y me tocó ver un caso, me tocó atender un caso de problemas de homosexualismo. Bueno, varios casos atendí de homosexualismo en jóvenes. Y lo que pude yo ver es que había un patrón. Y no digo que todos los casos son iguales, pero al menos los que yo atendí vi un patrón. ¿Y cuál era el patrón? Precisamente lo que estamos viendo en la pantalla, rebelión contra la autoridad, que en este caso contra la autoridad de su papá, el papá. ¿Sí? Me tocó ver varios casos así y es por eso que yo les comparto también esto. Y hablando de la raíz, entonces, de la magia, de aquellos que se meten a la magia, a practicar la magia, es esa rebelión contra la autoridad. El número 7, otro punto acerca de la magia, al orar por la liberación tenemos que tratar con la raíz de la rebelión. Es decir, cuando una persona está buscando ayuda, los casos que me ha tocado atender en todos estos años, que ya casi voy a cumplir 45 años de estudiar las escrituras de alguna, de otra manera, de leerlas, de aprender, pero todos estos años ha sido aprendizaje, pero ya cuando empecé a ayudar a otras personas, a guiarlas, fue desde 1986 a la fecha, y, y cuando traté algunos casos de cuestiones espirituales, de liberación, pues tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es precisamente lo que estamos hablando, que es la rebelión. La rebelión es la raíz de todos estos problemas. Las personas que tienen cierta opresión espiritual, porque se llegaron a meter a ese mundo espiritual y a tener contacto con esos espíritus, fue precisamente por rebelión. ¿Por qué? Porque si de alguna forma la escritura nos muestra en la Torá, y le estaba diciendo al pueblo judaíta que estaba regresando, que no practicaran brujería, que no consultaran a los espiritistas y todo esto, vamos a decir, todo lo que está relacionado con el ocultismo, es porque lo hacían, es porque lo practicaban, mis amigos. Ya existía, o sea, estamos hablando que si en el año 500, año 400, pues ya existía todo esto. Entonces, ahora, si Dios lo está, si de alguna manera estas escrituras nos están mostrando que esta es la manera de honrar a Dios, no meternos en ese contacto espiritual con demonios, con esos espíritus de maldad, entonces
Cuando una persona lo hace es rebelión. Me ha tocado ver personas que tienen cierta religión X, bueno, para decir más exacto, son católicos, pero dentro de esa fe católica que tienen, también van a los brujos, a que le lean las cartas, a que les lean el café, bueno, muchas cosas de ocultismo, brujería, trabajitos, limpias, en fin. Entonces, por supuesto que después vienen las consecuencias en su vida. Por eso, todo esto se llama rebelión. Y como vemos ahí en 1 Samuel 15:23, en la historia nos relata precisamente en este escrito deuteronomista, que es Samuel, el libro de Samuel, nos muestra que Saúl pues hizo cosas incorrectas, entre ellas consultar precisamente a una bruja, a una medium. También hizo cosas que no le correspondían hacer él. Entonces todo esto también, sobre todo, la rebelión fue que se le dio una indicación que, de acuerdo al relato, fue una indicación de parte de Dios a través de su profeta Samuel, de que matara a ese rey de Amalek. Sin embargo, no lo hizo así, lo hizo a su manera. Ahora sí que obedeció a medias. Cuando nosotros obedecemos a medias, significa que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Eso es rebelión. Y la rebelión, por supuesto, ahora sí que empuja y motiva a la persona a hacer otras cosas. La rebelión no es bueno, ¿sí? Por eso, si nosotros obedecemos a medias, a indicaciones que Dios nos da, es rebelión. Cuando algunas personas me han dicho, oye, pero bueno, al final hay unas preguntas, no me quiero adelantar, hay unas preguntas que las vamos a manejar. Está interesante esta clase, es la última, pero está interesante la información que les estoy compartiendo. La primera parte del libro del hombre puede entrar en una relación con el espíritu de maldad. Estamos hablando de Génesis, cuando esta Eva hizo contacto o estuvo dialogando con esa representación de una serpiente. Eso es metafórico, por favor, ¿ok? Sí, oye, cómo una serpiente habla, ¿no? Ahorita no lo vamos a analizar, pero tiene significado metafórico. Entonces, ahí habla de que hubo un contacto con ese mundo espiritual. Ahora, el ser humano descubre que puede lograr el dominio de todas las fuerzas de la naturaleza y de los poderes del cielo y del infierno por medio de la magia. Es decir, el hombre descubre que puede dominar todas estas áreas, tanto lo espiritual como el mundo natural. Tiene ese poder de hacer cosas. El hombre le gusta tener poder, le gusta manipular. En la esencia del hombre, hablando de la maldad. Sin embargo, por supuesto que esto trae consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Si hacemos algo bueno, pues va a haber una consecuencia, algo bueno. Si hacemos algo malo, va a haber una consecuencia, algo malo. Entonces, esto se llama causa y efecto, también conocido como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. Entonces, si una persona está haciendo lo malo, si una persona está caminando en rebelión, pues va a haber una consecuencia a eso, causa y efecto. Entonces, si nosotros estamos en rebelión con Dios, por supuesto que sufrimos esas consecuencias. Recordemos este principio. La rebelión, de acuerdo a lo que nos mostró la vida de Saúl, ¿sí? En 1 Samuel, dice que Saúl estaba en una rebelión, porque así se lo dijo el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque obedeció a medias. Si tú y yo obedecemos a medias las indicaciones que Dios da, estamos en rebelión. Y cosas tan sencillas como el perdón. A veces la persona puede tardar días y no quiere perdonar. Eso es rebelión. ¿Por qué? Porque hay una indicación que de alguna manera las escrituras nos muestran este principio de perdona, y si nosotros perdonamos recibiremos el perdón de Dios. Es lo que enseñó Yeshua. Cuando Yeshua estuvo hablando de cómo orar, el conocido Padre Nuestro, decía, si ustedes perdonan, mi Padre los perdona. Si ustedes no perdonan, mi Padre no los perdona. Ahí está, causa y efecto.
Si la orden es perdona a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdónalo, no quiero, entonces, pues eso es rebelión. O una obediencia a medias es rebelión también. Ahora, vamos a ver el punto 8, hablando de la magia, referencias sobre la magia en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los magos de Egipto. Egipto tenía sus magos, gente que podría manipular el ámbito espiritual también. Éxodo 7:11 y el versículo 22 también. También nos muestra que estaba prohibido. Practicar la magia estaba prohibida. Deuteronomio 18:10, Levítico 19:31, está prohibida la magia. Y el poder de la brujería no puede salvar. Es decir, hay gentes que piensan que la brujería les va a salvar de alguna situación. Recordemos que la palabra salvar no tiene que ver con el futuro, es con este momento. La palabra salvación, como lo entendían antiguamente, era ahorita. Si yo necesito provisión, necesito sanidad, liberación y cosas así, lo necesito hoy, ¿sí? El hoy, el ahora, en este momento. Pero también aquí nos muestra que el poder de la brujería no puede salvar a una persona. Es decir, obtener todo lo que realmente necesita, como dice Isaías 47:9 y el versículo 12. Siempre va a haber algo a cambio. Siempre va a haber algo a cambio. Puedes tener, o la persona que ha estado en la magia, o ha recibido beneficios de la magia, puede tener los beneficios en este momento, pero al cabo de un tiempo se revierte en una maldición, que esa maldición pues se transfiere a sus hijos, a los nietos, en fin. Otro punto acerca de la magia, que es el punto 9, la conclusión sobre la magia. Estar en paz con Hashem, con Adonai, recuerden Hashem es el nombre, y debemos estar en paz con Dios y habitar en su presencia, porque eso realmente nos va a dar protección. Si yo estoy en paz con Él, ya me arrepentí, pues eso me da protección, como dice el Salmo 91. La clave del Salmo 91 es habitar en la presencia de Dios. Esa es la clave. Si yo estoy en la presencia de Dios, pues el mundo espiritual no me va a tocar. Número uno. Número dos, no lo provoques, porque si tú lo provocas y tú empiezas a retar y a hacer cosas que no te mandó a hacer Dios, te estás saliendo de esa protección. Esto es importante. Estos son principios espirituales. El justo, otro punto dice el justo como conclusión, que es un sádic, por la fe vivirá. Estamos en una situación donde la fe es importante. Nosotros todo lo vamos, ahora sí que vamos a vivir por fe. Desde que nacemos hasta el último día que respiremos, tenemos que vivir por fe. Todo es por fe, es creerle a Dios. No creer tan solo en Dios. Como dice Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Ok? Sino no, ir más allá es creerle a Dios. Si hay principios espirituales, yo voy a creerle a Dios, porque esos principios fueron establecidos por el creador del universo. Y el otro punto, como conclusión, es solo el rey del universo nos puede perdonar si una persona se metió a la brujería o al ocultismo en general. Solo Dios puede perdonarlo y él solamente, el rey del universo, puede quebrantar toda maldición que trajo el que trajo el ocultismo, de practicar el ocultismo. Solo Dios puede romper la atadura o las cadenas. Solo Dios puede romper esas cárceles espirituales que trajeron como consecuencia el meterse a la brujería. El Salmo 107 nos da una explicación bastante clara e importante, que ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a entrar a otro punto, que es precisamente el ocultismo. Bueno, este es el punto 9 de la conclusión que estábamos hablando hace un momento. Ahora vamos a entrar al ocultismo y misticismo para cerrar esta clase, que ha sido bastante la información, pero de esto se trata, que aprendamos juntos. El ocultismo y misticismo. El misticismo afirma la posibilidad de conseguir conocimientos de las verdades espirituales por medio de la intuición. La intuición adquirida a través de una meditación detenida. Ahora, quizás has escuchado que te hablo yo de meditar, ¿ok? Que hay un punto de nuestra alma de la intuición. Sí, porque eso es una realidad. Pero aquí viene el asunto. La escritura, los salmos, hablan de esa meditación.
Los salmos, los profetas, por ejemplo, Lamentaciones, el Salmo 46:10 dice, estate quieto y reconoce que soy Dios, que habla de intimidad, reconocer yada en hebreo, intimidad, estate quieto. Y luego en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, habla de estar en silencio. ¿Sí? Habacuc habla de estar en silencio. Entonces, eso es la meditación. Y podemos ver en las escrituras hebreas que la meditación es estar quieto, quieto, con tu pensamiento, como dice Isaías 26:3 en la Reina Valera, en esa versión dice, aquel cuyo pensamiento se mantiene en Dios le da paz. Todo eso, esa es la meditación. O sea que la meditación no es algo nuevo, es algo que se ha practicado desde ahora sí que desde que tenemos registros. De acuerdo a la Biblia hebrea, yo te estoy hablando de la Biblia hebrea, de lo que habla acerca de la meditación. Pero aquí hay un asunto, que en lo que es el ocultismo y el misticismo, la meditación va a otro nivel, que ahorita lo vamos a analizar. ¿La Biblia hebrea habla de meditación? Sí, sí. Se deja a un lado, dice aquí, el medio del razonamiento humano para obtener conocimiento. Es decir, ya aquí la razón no funciona, sino adquieres un conocimiento en esa conexión espiritual. Dice, esta doctrina proviene de las disciplinas tales como la yoga, el alquimismo, astrología, Kabbalah, el taoísmo, el tantra y zen. De hecho, en la Kabbalah se maneja esa meditación, pero a otros niveles, ya hasta de hacer viajes astrales, donde su alma se desprende del cuerpo. Todo esto se maneja en otras disciplinas, vamos a llamarlo así, como la yoga y entre otras cosas, que están consideradas en el ocultismo. Hoy en día, esta práctica se lleva a cabo en diferentes formas, siendo las más prominentes la meditación trascendental y las artes marciales, que vamos a hablar un poquito. Dice, la doctrina básicamente niega el Dios personal de la Biblia, afirma la divinidad inherente del hombre y rechaza los valores morales. Si toda la moralidad a un lado, no hay un Dios, tú eres Dios. Entonces, aquí esto hay que empezar a tener mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás de. Por ejemplo, la yoga. La yoga en un comienzo tiene 4 niveles. Ya en el cuarto nivel, no voy a dar clases de yoga, de la yoga es así, no, te voy a hablar de una manera general. En el primer nivel, pues te enseñan a respirar, a ciertos ejercicios, que ponte así, que agáchate. Y hablando de estos ejercicios, son buenos, ¿sí? Hablando de estos ejercicios físicos. La respiración, hasta ahí en ese punto, en el primer nivel, no hay conjuros, no hay ciertas invocaciones, pero conforme van subiendo de nivel, sí. Entonces la yoga no es buena, es peligrosa cuando van subiendo de niveles. Ya empiezan a hacer ciertas meditaciones, ciertas respiraciones y la mente ponerlas en blanco, en ciertas cosas, que es peligroso, porque ya ahí es donde se hace ese contacto con el mundo espiritual. Hay 4 pensamientos precisamente básicos del misticismo. Todo es uno, ¿ok? El hombre es un ser divino, el propósito y realización de la vida es la percepción de nuestra naturaleza divina, y el otro punto es la autorrealización a la maestría de la tecnología espiritual y el logro del poder psicoespiritual. Bueno, ahora esto nos está ya mostrando 4 áreas del misticismo. Por ejemplo, una acción mística que la Biblia enseña, por ejemplo, cuando vamos a orar, eso es misticismo, cuando estamos en esa oración a solas con Dios, ¿sí? Que nos quedamos callados, tranquilos, ¿sí? Que no nos ponemos con una mente en blanco, pero eso es meditación. Estás meditando, pensando alguna escritura, tranquilo, como lo dicen los salmos, eso es misticismo. Yeshua también enseñó misticismo. Por ejemplo, cuando dijo a sus discípulos en capítulo 6, de cuando vayas a orar, no ores como los demás, que son así muy parlachines, que hablan o oran para que todo el mundo lo vea, mucha vanagloria, ¿no? Dice, no, tú enciérrate en tu cuarto y ora a Dios en lo secreto. Eso es misticismo, ¿ok? Misticismo es ese contacto con Dios, ¿sí? Sin ningún intermedio,
sin ningún conjuro o cuestiones para poder llegar a Dios. Es directo. ¿Okay? Eso fue lo que enseñó Yeshua. También enseñó misticismo. La Biblia es mística. La Biblia nos enseña, la Biblia no es historia, no es un libro de historia, es un libro teológico, un libro de fe, es un libro místico, de misticismo, que te enseña a tener una relación con el Creador del universo. Vamos a hablar del primer punto. Entonces, como hablábamos, la Biblia es un libro místico, pero bueno, entonces el misticismo, repasando, todo es uno, el hombre es un ser divino, el propósito y la realización de la vida es la percepción de nuestra naturaleza divina y la autorrealización de la maestría de la tecnología espiritual y el logro del poder psicoespiritual. Esos son los 4 puntos que manejan el ocultismo místico, o sea, el ocultismo y misticismo que estamos hablando. Vamos a hablar del primer punto, todo en uno. Dice, todas las distinciones se disuelven en una sola unidad no diferenciada. Solamente hay una realidad en existencia. Todas las separaciones y oposiciones aparentes no son reales. Todos los objetos y los individuos son meros destellos del uno que incluye el todo. El estado de una percepción incondicional e ilimitada trae a la persona la conciencia de la realidad última. ¿Qué es esto? Bueno, sencillo. El ser humano está conectado con el universo. El universo y el ser humano es uno. Vamos a decirlo en conclusión. El universo, todo lo que existe, es una sola unidad. Una sola unidad, nada más que aquí yo se los puse como lo ven precisamente en el ocultismo, su parte mística. Es una parte única, es decir, el ser humano es parte de un universo, son uno, el objeto, los individuos, todo forman una sola parte, es uno. El hombre y toda la creación es uno con el universo. Y aquí es donde está, que en algunos puntos han escuchado, que el universo te lo conceda, que está como relacionado como con Dios. Algunos dicen es Dios, el universo, que el universo te conceda esto. Es precisamente este lenguaje. También cuando habla del hombre es un ser divino, la meditación lleva al hombre a la experiencia de su propio yo interior. La autopercepción lleva al individuo a la experiencia de unidad con la divinidad interior y el propio yo del hombre es Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo en este pensamiento, el hombre es un ser divino, como es parte, es todo un uno con la creación, con el universo, también el misticismo que está la parte mística del ocultismo ve al hombre como un Dios. Entonces significa que todos somos dioses, de acuerdo a esta perspectiva o a este estudio, o más bien a esta doctrina que tienen en el ocultismo. El hombre es Dios, entonces todos somos dioses de acuerdo a esto. El propósito también y la realización de la vida y percepción de nuestra naturaleza divina es otro punto del misticismo en el ocultismo. Dice, un rayo de percepción metafísica lleva al hombre a la ilustración, iluminación, unidad, unión o la autorrealización. Lo personal, lo subjetivo y lo experiencial son la fuente y sentido y verdad. Bueno, pues en este punto nosotros podemos ver que en esta naturaleza divina es como se les conoce los iluminados. Una persona que se le llama iluminado, un Buda, es un iluminado, es un ser divino, ¿ok? Dese cuenta cómo vienen estos conceptos donde ya al hombre lo tienen a otro nivel como un ser divino. Y esto se ha infiltrado en muchas de las doctrinas que conocemos, incluso en el cristianismo, ¿ok? Cuando nosotros desconocemos cuál es el trasfondo o qué significa o qué es lo que creen en el ocultismo, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus creencias, como la que estamos hablando, están hablando de un ser divino, es decir, que el hombre puede ser un Dios, ¿ok? Y de ahí, pues por supuesto que esto se relaciona con las creencias antiguas, con los griegos, donde había los semidioses y cosas así, ¿no? Entonces, que había hombres que eran Dios, sí. Sin embargo, aquí dicen, no, todos somos dioses. Todos somos una parte del universo. El universo es como el Dios mismo, entonces somos parte del Dios mismo, entonces por lo tanto somos dioses también. Es lo que dice en esa doctrina.
La autorrealización lleva a la maestría de la tecnología espiritual y el logro del poder psicoespiritual. Dice, el hombre Dios se convierte en el maestro y creador de su propia realidad. En este punto de esta doctrina del ocultismo, el hombre es el que va trazando su realidad con sus decisiones o con la manipulación del ámbito espiritual, porque es hombre Dios. Esa es la creencia que tiene, entre comillas, lo pongo así con mis manos. Y por medio de su conocimiento y la utilización de las leyes espirituales, el individuo recibe la capacidad para crear y manipular las condiciones de su propio desarrollo y del desarrollo de otros. Por eso hemos visto que hay ciertas, por ejemplo, los espiritualistas, espiritistas, dices que tú tienes un don, tú puedes hacer esto, tienes que desarrollarlo para que cumplas la voluntad de Dios en esta vida y cosas así. Entonces se dan cuenta que pueden crear, pueden hacer cosas, ¿sí? Pueden aparecer cosas, entre comillas. Pues todo esto es el mundo espiritual, todo esto es las creencias que hay en el ocultismo, porque hay un punto donde ellos creen que son Dios. Dice, como la realidad se compone de la conciencia, es decir, del conocimiento de uno mismo, el hombre aprende a controlar la realidad por medio del control de la conciencia. O sea, la conciencia, la conciencia, la conciencia. Y chequen ustedes que uno de los temas que se maneja mucho en la Kabbalah es precisamente la conciencia, el nivel de conciencia, la conciencia. Pero la conciencia es el conocimiento de uno mismo. Es importante, sí. Debemos conocernos a nosotros mismos, o sea, saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras debilidades, crecer en nuestras virtudes, fortalecer, agregar más virtudes a nuestra vida. Pero las debilidades pueden opacar las virtudes, entonces necesitamos nosotros controlar las debilidades, exterminarlas, desaparecerlas, ¿sí? Pero es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos conocemos? Eso es tener conciencia cuando te conoces a ti mismo. Ahora, esto, hasta ahí no hay nada malo. El que te conozcas a ti mismo, no hay nada malo. Pero ya cuando se empiezan a meter en otras cuestiones espirituales para conocerte a ti mismo, eso es lo peligroso. Por ejemplo, punto 4, hablando de dice aprender a alterar la estructura de la creación por medio del control de la conciencia en el punto del misticismo se convierte en magia. Entonces, pues ya cuando se empiezan a alterar ciertas cuestiones, como habla aquí, de la naturaleza, de la estructura misma de la naturaleza, es magia. Por decir, echar un hacha en el agua y que el hacha flote. Eso es magia también. ¿Por qué? Porque va contra naturaleza. Por ejemplo, tenemos un relato en los evangelios, dice, y Yeshua caminó sobre el lago. En este caso, iba caminando sobre el lago, el que le llaman el mar. Entonces, el mar de Galilea iba caminando sobre. Eso es contra naturaleza, ¿sí? Y de acuerdo a estos conceptos, esto se considera magia también. ¿Por qué? Porque va en contra de naturaleza. Por eso es, yo les decía hace un momento, que en la antigüedad a los profetas que hacían ciertas cosas sobrenaturales, ¿sí? Pues se les consideraban los magos. La palabra mago ya les dije de dónde viene, los magis, que son los sacerdotes persas. Por medio del misticismo, el hombre se sumerge en sí mismo para encontrar a Dios y en la sumersión obtiene la disolución de su identidad e individualidad. El hombre de alguna manera ha estado buscando a Dios, pero el problema está cómo lo busca, a través de qué. Cada cultura, cada religión busca a Dios, pero en cada cultura tienen sus maneras de buscar a Dios y de hacer ciertas cosas raras, ¿ok? El hombre es resucitado como divino y por medio de la conciencia está capacitado para controlar el mundo de la realidad. Al adorar la creación del hombre, se entrona como Dios. Date cuenta de estos principios, que no son nuevos, son principios muy antiguos. Ahora, aquí dice el hombre es resucitado como divino. Cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, que ya se menciona precisamente con Daniel, que es un libro
que un escrito visionario, no es profético, se escribió más o menos en el año 165 antes de la era cristiana, después del suceso de los macabeos, la historia de los macabeos. Y precisamente habla ahí de la resurrección de los muertos, que va a venir la resurrección de los muertos. Pero esto no es, ahora sí que algo inédito de la cultura judía. Esto viene del zoroastrismo, ¿sí? ¿Sí? De la doctrina de Zoroastro en las cuestiones de final de los tiempos o los temas escatológicos que nosotros vemos en la Biblia hebrea, la Biblia hebrea, pues es así que el Antiguo Testamento, viene con una gran y fuerte influencia del zoroastrismo. ¿Okay? El zoroastrismo, que tuvo su época fuerte, no hay una fecha exacta de acuerdo a los historiadores, más o menos fue entre el año 1000 y el año 700 antes de la era cristiana, que esta doctrina tuvo su auge, que fue conocida con Zoroastro, y bueno, y ya vemos que después, cuando el mundo persa quitó a los babilonios y que los judaítas regresaron, pero estuvieron bajo esa influencia persa, pues por supuesto que el zoroastrismo tuvo su sello en lo que se escribió, en lo que se compiló después y lo que se escribió en los escritos, lo que son los escritos apócrifos. Podemos ver una gran influencia del zoroastrismo, que si Dios lo permite, creo yo que vale la pena que estudiemos un poquito acerca del zoroastrismo en algún curso, en un curso, que veamos cuál ha sido su influencia del zoroastrismo. Hay bastantes libros al respecto, hay mucha información histórica y pues se van a dar cuenta que todos los términos escatológicos que vemos en la Biblia hebrea, sobre todo con Daniel, tienen una gran influencia del zoroastrismo. Okay. Entonces, pues habla de la resurrección, y cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, que cuando venga esa época mesiánica, van a brillar, ¿sí? Van a brillar como una luz, están hablando de un ser divino, es decir, que van a resucitar ya con un cuerpo inmortal, y eso te habla de un ser divino, que es lo que se maneja aquí. Y pues bueno, vamos a ver otro punto de este tema. Hay 4 disciplinas básicas del misticismo que expone al ocultismo: la meditación trascendental, yoga, encankar y el karate. Estas 4 disciplinas conocidas, pues, de alguna manera tiene que ver con el misticismo y lo que es esa conexión con el mundo espiritual. La meditación trascendental, esto es peligroso. El autor, que es Maharishi Mahesh Yogi, Mahesh Yogi, fue discípulo del Guru Dev, que fue el líder reorganizador del hinduismo vedántico. Entonces ahí empezamos hablando de hinduismo, y todo esto es una cultura, pero dentro de esta cultura también tienen sus creencias místicas o de misticismo. También ofrece la sanidad de las enfermedades espirituales del hombre en todas las áreas. Entonces, en esa meditación trascendental pueden obtener esa información, pueden obtener también las sanidades, que es lo que manejan. También prometen llevar al individuo a un estado de conciencia de Dios, en la que cesa la destrucción de la vida. Los planos mentales y físicos llegan a un plano espiritual que tiene vida eterna. O sea, chequen el dato, vida eterna, ¿de dónde te has escuchado? ¿Sí? Y la vida eterna, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y que vas a tener esa vida eterna. La vida eterna, quiero decirles que en el lenguaje bíblico, vida eterna significa la resurrección de los muertos. Es vida eterna. Entonces, lo que Pablo también maneja, que es un tema escatológico de la resurrección de los muertos, habla de esa vida eterna. Entonces, es sinónimo: vida eterna, resurrección de los muertos, que ya resucitan con un cuerpo divino, que es lo que Pablo menciona en Corintios 15, en su primer carta de la Biblia cristiana, 1 Corintios 15, que habla de la resurrección con un cuerpo glorificado, que eso se llama un cuerpo divino. ¿Ok? También asegura que la meditación trascendental no es una religión. Sin embargo, el proceso de iniciación es un canto de adoración del Shri Guru Dev. ¿Sí?
ya son cantos ahí, conjuros. También al cantar los mantras, estas palabras también ustedes lo van a escuchar con las personas que estudian y practican la Kabbalah. La Kabbalah no es una religión, la Kabbalah es una ciencia, entre comillas, pero todo está relacionado con estas culturas hindúes, son estas religiones, creencias hindúes, de los budas, maometismo, en fin. Hay una, como que están relacionados, que creen lo mismo, y pues todos ellos de alguna manera hacen sus viajes astrales, todos lo hacen igual. También esto está considerado dentro del ocultismo. Al cantar los mantras llevan a la persona a la comunicación con el mundo de los espíritus y con el contacto con los demonios también es posible. Por eso yo les decía que esta meditación trascendental es peligrosa. Se ha sabido que dentro de los mismos cabalistas ha habido personas que han hecho esos viajes astrales, que se salen su alma de su cuerpo y como que ya no encuentran el regreso, ya no regresan y quedan como vegetales. O sea, idos, como quien dice, ya no están ahí. Esto es peligroso, esto es muy peligroso. Vamos a hablar de la yoga de una manera sencilla, dice, por medio de ejercicios físicos, técnicas de meditación y de respiración con la ayuda del ascetismo. El yoga está diseñado para separar el alma de lo terrenal. Ojo, esa es meditación, separar el alma. De ahí ya estamos hablando algo peligroso. El principal énfasis está colocado en el siglo del Renacimiento, también llamado la transmigración del alma. También aquí ya vamos a empezar a ver los temas de la reencarnación, que en alguna parte del judaísmo, el judaísmo tiene diferentes denominaciones o sectas, más o menos son bastantes. Pero dentro de esas sectas, algunas creen en la reencarnación. Y esos son, de los que creen en la reencarnación, por lo general son personas que practican la Cábala y tienen esas creencias y esos pensamientos. Cuando el alma se purifica por medio de la reencarnación, va a llegar a la larga, dice, a ser idéntica al espíritu universal, que le llaman Brahma. ¿Okay? Es decir, la reencarnación simplemente es un proceso de purificación de acuerdo a esta doctrina, que en la Kabbalah también lo dicen lo mismo, ¿sí? Que si no terminaste tu proceso en esta vida y mueres dentro de este pensamiento, dice, si tú mueres de manera natural, pues vas a renacer en poco tiempo en otro cuerpo. Pero si mueres de manera trágica, fue asesinada la persona o se quitó la vida, entonces queda su alma atrapada en esa dimensión y no renace. Y bueno, también hay otra creencia dentro de todo esto de la Kabbalah, que esa persona está en esa dimensión espiritual atrapada, que son las ánimas en penas, como le llaman, que están ahí atrapadas, y que reencarnar puede pasar muchísimo tiempo si es que van a volver a reencarnar. Son las creencias que se manejan en este tipo de disciplinas, por decirlo así, como ciencia, pero que son cuestiones místicas del ocultismo. También el mantra yoga hace énfasis en las técnicas de la física, técnicas físicas de la purificación, ¿ok? La alimentación y los ejercicios, la respiración, bueno, tantas cosas. El mantra yoga enfatiza las técnicas de meditación para identificar al individuo con el espíritu universal. Entonces, ya se cuenta que espíritu universal es en esa misma ideología del misticismo, de que el ser humano y todas las cosas es uno precisamente con el universo. También habla de un espíritu universal, que es de todos. El yoga está envuelto en toda clase de poderes ocultistas por medio de la meditación y los mantras. Bueno, ya no hay nada que explicar, ya está todo ahí. Ahora, el Ekankar, de acuerdo a la propia definición de Ekankar, es el camino a la realización de Dios por la vía de la antigua ciencia de los viajes del alma. Aquí ya estamos tocando temas un poquito ya más, que está relacionado igual como que la yoga, en ciertos niveles, el viaje del alma, que se puede salir, pero también después de la muerte, ¿a dónde va el alma? Su viaje, ¿cuál es su proceso? Los egipcios también tenían esa creencia en el libro de los muertos,
de que morían las personas y tenían que cruzar incluso en una barca, en un río, en un lago, cierta ruta a ir a un lugar. En otras creencias también hablaba que, también antiguas en el Medio Oriente, que en la muerte había un lago, pero que al final había un fuego, lago de azufre, donde la persona que si era mala iba en ese lago y llegaba a ese lago de azufre, cosa que también se maneja en un lago de fuego, de azufre, como lo maneja Apocalipsis. Si te das cuenta, son toda esa información de la percepción, de la cosmovisión antigua, de lo que pasa después de la muerte. También enseñan al hombre que se olvide de su mente y regrese al vacío, al reino de Dios. Olvídate de tu mente. Por eso habla de esa conexión mística, de esa conexión espiritual, donde la mente, al decir, olvídate de la mente, es poner en blanco. Pero eso de poner en blanco es hacer ese contacto con el mundo espiritual. Y ahí es el peligro. ¿Por qué? Porque ahí en ese, pues vamos a decir, en esa mente en blanco que está en ese contacto espiritual, pues es cuando se pueden meter ciertos espíritus. El hombre, dice, es un espíritu que puede salirse de su cuerpo a voluntad y ser liberado del mundo de la materia, la energía, espacio y el tiempo. Viajes astrales. Por ejemplo, un viaje astral que se menciona en la Biblia es precisamente Pablo, en Corintios, cuando habla, dice, no sé si mi cuerpo fuera del cuerpo y que fue y vio el paraíso y que fue algo maravilloso, en fin, que fue impactado. Eso que está describiendo es lo que se conoce como un viaje astral. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba viva, pero que pudo salir su alma a ver ciertas cosas. El presente líder, Sri Darwin Gross, mantiene una unión psíquica con 20,000 seguidores alrededor del mundo. Es decir, en este tipo de creencias espirituales, vamos a decir, esa persona puede estar en contacto con 20,000 personas, pero de manera psíquica, o sea, wow, como si fuera un dios, ¿verdad? Aunque no es Dios, pero hay habilidades que tiene esa persona y lo hace en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, las personas, el ser humano puede llegar a hacer muchas cosas, muchas cosas. Vamos a hablar del karate. Dice, el sistema de pelear sin armas surgió en el antiguo Jiu-Jitsu y este fue combinado con el Zen budismo para desarrollar guerreros samuráis. Entonces ya estamos hablando de técnicas, de concentración, de meditación, en fin, y podemos ver que los guerreros samuráis podían hacer muchas cosas, de brincar, de hacerse invisibles, ¿sí? Ustedes han oído, no, que el samurái se hace invisible, son técnicas que se usan en el ocultismo. Hoy en día se enseña karate en conexión con varias formas de meditación trascendental. Es decir, las personas que practican el karate, el kung fu, hacen ciertos movimientos y que van creciendo como la yoga, pues en primero son ejercicios muy básicos, pero conforme van creciendo, van haciendo ciertos ritos y conjuros para poder tener esas habilidades de karate como animales, en fin. Al individuo se le enseña a usar su cuerpo como un arma y reaccionar como una serpiente sin pensarlo. Y se ponen como serpiente, ¿no? O como otro animal, como un chango, qué sé yo. Esa mentalidad, bueno, dices tú, eso es inofensivo, sí, pero tenemos que ver qué hay detrás de todo esto, todos los conjuros, todas las invocaciones, ejercicios mentales que hicieron. El karate se convierte en una trampa espiritual ya que se basa en una filosofía de violencia que está ligada a lo sobrenatural por medio de la meditación. Y cuando estamos hablando de esa meditación, es la meditación trascendental, donde hemos hablado de llevar su mente a una posición como si estuviera en blanco, está abierta totalmente en contacto con el mundo espiritual y por supuesto que pueden hacer muchas cosas que de manera natural no las harían, ¿verdad? Bien. El ocultismo en todas sus formas consiste en técnicas secretas para la alteración de la conciencia, unidas con doctrinas secretas que explican el significado íntimo de las experiencias que han tenido. Y como conclusión a todo esto que estamos hablando, sacamos que tanto el misticismo como el ocultismo están
íntimamente unidas y su raíz invariablemente va a llevar a sus seguidores al mismo camino. Y pues bueno, también ya el punto final, 4 formas de opresión que pueden ser originadas por medio del poder ocultista, que es la herencia. Es decir, ¿cómo puede pasar todo esto a una persona? Puede ser por herencia, sujeción del individuo al demonio, o sea, la persona está sujeta al demonio, experimentos con el ocultismo, se establecen alianzas con espíritus malignos como la brujería, la ouija. Todo esto, de alguna manera, cuando hacen alianza, la ouija te da información, esa es una alianza. La brujería busca un beneficio, esa es una alianza. Alianza es sinónimo de pacto. Y pues también la transferencia ocultista, donde se van transfiriendo poderes del abuelo, el poder de poder, por decir, a través de visualizar lo que va a pasar, clarividentes, en fin, cosas así, que al tocar a una persona sabe lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que le va a pasar. Todas esas pueden ser por transferencias. Todo esto puede llegar a una persona sin haberlo pedido, ¿ok? Si a lo mejor el tatarabuelo era brujo, pues se transfieren todas estas cosas como lo estamos viendo. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas que son típicas para cerrar esta clase. Dice, ¿cómo es posible que un creyente en Dios, el Dios Altísimo, continúe sufriendo por la opresión y sujeción causadas por la participación en el ocultismo antes de su conversión? La palabra conversión es el sinónimo de teshuvá en la Biblia hebrea. ¿Sí? Cuando regresan a Dios, conversión es lo mismo. Ok, entonces la respuesta dice, los pactos que no han sido anulados siguen vigentes y los poderes de las tinieblas siguen con derecho legal. La persona con su voluntad debe renunciar al pacto y rogar a Dios que lo anule. Y esto es importante, porque hay personas que han estado involucradas en cuestiones ocultistas y bueno, ahora hacen teshuvá, vienen a Dios y le piden a Dios perdón. Ok, Dios lo perdona. Pero tienen que hacer algo importante. ¿Sí? La persona no puede quebrar ese pacto, no tiene ningún poder para hacerlo. Tiene que ser alguien mayor. Y cuando una persona se acerca a Dios, tenemos que verlo como un rey y como un juez, el juez justo. Entonces, si esa persona hizo alianza porque estuvo metida en el ocultismo, ya acabo de explicar, hay un pacto, hay una alianza. Entonces, cuando ya le pide perdón a Dios, entonces como rey hay que rogarle al Padre, al Rey del universo y juez justo, que perdone esa rebelión que hizo y que por favor anule ese pacto. Lo que le corresponde a la persona es renunciar. ¿Sí? Yo renuncio a ese pacto que yo hice con el mundo espiritual, con el ocultismo. Yo renuncio a ese pacto y ahora le ruega al Padre que por favor, porque Él es el único que puede anular ese pacto. Y solamente así es cuando la persona se puede liberar y rogar al Padre que rompa esa atadura que pueda estar en su vida. Entonces, esto es importante. Una pregunta más, que son de las más comunes, y dice, ¿puede un creyente, aunque nunca haya participado en ninguna forma de ocultismo, estar oprimido, sufrir de sujeción? O sea, sufrir consecuencias de ocultismo y que nunca participó, sí, sí puede pasar, sí puede sufrirlo. La respuesta puede ser por varias causas. Puede ser pasado de padres a hijos, ¿sí? Como estábamos hablando, de una manera de herencia de padres a hijos y puede ir pasando así. Dice, los niños pueden ser infectados por ciertas bendiciones ocultas que los padres hayan buscado. Es decir, cuando una persona, los papás se meten a la brujería, a la ouija, todas esas cuestiones ocultistas, buscando una bendición que les vaya bien, eso es una bendición, eso pasa a los hijos, pero también pasa ciertas cuestiones que los hijos pueden sufrir. También al ver películas o la televisión que muestran filmes o películas de ocultismo donde se hacen conjuros e invocaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hay conjuros, ay, no pasa nada, sí. Son conjuros que abren portales espirituales que entran a esa casa, que entran a ese hogar y pues empiezan a suceder cosas que no habían sucedido, cosas sobrenaturales, te esconden tus cosas que usas tú, se oyen ruidos, en fin, cosas que le llaman paranormales, ¿no? Cuestiones paranormales.
Y pues bien, algunos efectos del ocultismo: rebelión contra la autoridad, como hemos visto, las drogas, gente que terminan y que están muy atados a las drogas, en algún punto es posible que hayan tenido contacto con el mundo espiritual, la pornografía, la lujuria sexual, la meditación trascendental, ni se diga, por supuesto, y la música rock, la música ácida que le llaman. Muchas canciones de esa, no digo que todas, pero en la gran parte hablan de conjuros espirituales. Y pues esas personas que están en esos conciertos, que están drogados, que llegan a cantar y hacer esos conjuros, todos drogados, pues de alguna manera, por supuesto, que terminan con influencias demoníacas en sus vidas. No todos se les meten demonios, pero algunos ya que ya hayan hecho, practicado cuestiones ocultistas, de ouija, de brujerías, tienen una gran posibilidad en esas canciones ácidas, metálicas, gran posibilidad de que se puedan endemoniar. Y pues bueno, y ahora sí, esta es la última. La liberación, ¿cómo va a ser? Pues como acabo de decir, la Teshuvá, regresar a Dios para ponerse en paz con Él, eso es Teshuvá. Someterse a Él, decir yo me someto a ti, perdóname, hice esto, y confesar los pecados y someterse a hacer ese compromiso de someterse a Él, de obedecer, ya no ser ya no tener rebelión, sino someterse a lo que Él establece que hagamos, lo que es correcto, justicia y bondad, en conclusión, sin entrar en tantos detalles. Ahora, ponerse en paz con Dios, renunciar al pacto oculto, ¿sí? Por ejemplo, si hizo brujería, Padre, yo te ruego que me perdones, yo practiqué la brujería, uno por uno, hay que ir uno por uno, porque cada cosa fueron pactos. No se dice todo en general, no, uno por uno, hay que ir la brujería, que la lectura de manos, que las limpias, hacer uno por uno, uno por uno. Y sobre todo donde obtuvo beneficios. ¿Sí? Si obtuvo beneficios en un punto, tuvo otro beneficio, todos estos, cada beneficio fueron pactos y hay que quebrantar cada pacto. Solo Dios te puede ayudar y te puede ir guiando en te va a recordar cada pacto, velos anotando e irle pidiendo perdón a Dios y renunciar a ese pacto. Entonces, cuando ya, ahora vamos a decir, vamos a hablar de uno, de brujería, es un ejemplo. Entonces, renunciar a la brujería, a ese pacto que hizo y rogar al rey y juez que pueda anular ese pacto, rogar al rey que haga huir a esos espíritus malos que están relacionados con ese pacto en específico. Y también rogarle al Padre que nos permita vivir en su presencia, como dice el Salmo 91, y practicar justicia y bondad. Es decir, ya estoy en su presencia, ahora me mantengo practicando justicia y bondad. Estamos hablando de un pacto. Ahora vamos a empezar que hizo la ouija, que jugó la ouija. Bueno, ahora lo mismo, todo este proceso. Pedir perdón a Dios, jugué la ouija, hice contacto con el mundo espiritual. Yo no sabía que había una alianza, pero la tengo. Y me arrepiento, yo renuncio a esa alianza. Por favor, Padre, Rey del universo y juez justo, cancela, anula esa alianza. Solo tú lo puedes hacer. Y ordena a esos espíritus que oprimen mi vida que se vayan. Y esto es lo que hay que hacer uno por uno. Y de esta manera nosotros estamos en contacto con Dios y pues reafirmar con el Padre que estamos sometidos a Él. Cuando no queremos obedecer, eso se llama rebelión. Lo más importante es que hay un Dios sobre todo el universo, que hizo el cielo y la tierra. Todo el universo lo hizo un solo Dios. ¿Cómo se llama? No sé. Hashem, Adonai, nuestro Padre eterno. Pero esto es una realidad, así como es una realidad, mis amados, como les acabo de mencionar, es una realidad. El mundo espiritual sí existe, el contacto con el mundo espiritual sí existe, pero también como el mundo espiritual puede también hacer contacto con las personas y se pueden meter esas personas, pues bien, esto es una realidad. Y si todo esto es una realidad, también hay una realidad para la liberación, porque hay un Dios, el Todopoderoso, que es el único que nos puede ayudar. Espero que esto te haya servido. Falta todavía una clase más que la veremos en vivo en Zoom, que vamos a estar hablando acerca de esa autoridad sobre los demonios, ¿ok?
Y esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos, que sepamos hasta dónde podemos llegar y no pasarnos esa línea, que es importante. Pues bueno, que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y pues esto es una enseñanza, un curso importante y básico, sobre todo para que conozcas que hay un solo Dios, que es el Rey del universo, que es el Todopoderoso y que es real, tan real como tú y yo, como el respirar todos los días. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo curso y hasta la próxima. Shalom, shalom.